Podemos empezar con un versículo en el libro de Romanos, capítulo 8, y el versículo 29. En este pasaje encontramos cómo el apóstol Pablo ha estado avanzando a través de la escritura, de los pasajes anteriores, sobre lo que Cristo ha hecho en nosotros y cómo el Espíritu de Dios puede venir a nuestra vida y leer en el versículo 1 que no estamos en condenación, que no hay condenación para los hijos de Dios porque Dios perdona nuestros pecados. Y que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros para ser renovados a la imagen de Jesús. Muchas personas se han quedado como anclados en el versículo 28 de Romanos 8, solo recuerdan o tienen marcado el versículo 28. Si gusta revisar la Biblia del que está por ahí cerca y se va a dar cuenta que las promesas son bonitas porque nos agradan. Pero el 29 es el que estamos señalando, que a los que antes conoció, también Dios hay una palabra importante, nos predestinó. Quiere decir que nos ha señalado un destino, nos ha señalado algo que Él quiere hacer en nosotros. Y lo que Él quiere hacer, lo que es su voluntad, después de conocerle y al irle conociendo más y más, como dice Oseas, conoceremos y proseguiremos en conocerlo. Entonces lo que Dios quiere para nosotros, si te preguntas, ¿qué quiere Dios para mí? Romanos 8:29, quiere transformar tu vida, tu carácter, tu manera de ser y reflejar en ti no el que seamos personas buenas, sino reflejar a Cristo. Que nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos, no refleje que somos personas buenas, sino que somos de Cristo. Que somos personas con un espíritu diferente y que tenemos una palabra que mora en nuestro corazón y que nos hace andar en este tiempo como hijos de Dios. Ahora, he tratado de hacer algo que en principio me costó un poquito, porque voy a señalar 3 elementos que son muy importantes en la Biblia y tomaría mucho tiempo estudiar por separado cada uno de ellos. Pero hay 3 elementos que deben ser parte de nuestro carácter. El primero es la humildad. El segundo es el sometimiento a la voluntad de Dios. Y el tercero, si realmente los 2 primeros funcionan, nos llevaría al tercer punto, que es la obediencia. Entonces, quiero presentarlos como 3 elementos que debemos incorporar en nuestra vida. Y debemos enfocarnos realmente en desarrollar estas actitudes, estos estilos de vida, porque cuando unimos cosas, se forma algo que se conoce, se llama sinergia. La sinergia, dice el diccionario, es la unión de varias fuerzas, de diferentes fuerzas o acciones o causas que logran algo más. La sinergia siempre tiene un resultado mayor cuando se unen 2, 3, y les voy a dar un ejemplo. Y también en la fisiología se habla de la sinergia como la participación de varios órganos para realizar una función. El hecho de que ustedes estén sentados obedece que su cuerpo tiene un sistema de músculos, de esqueleto que nos permite estar. El estar atentos o el escuchar nos permite que todo el cerebro esté funcionando para leer, como para aplaudir, para participar de la reunión. Y tenemos esta serie de funciones en nuestro cuerpo que están tan organizados que nos permiten andar y ni cuenta nos damos. Un ejemplo muy sencillo sería
Si alguna vez les pasó que se quedaron sin gasolina o les falló el carro y había que empujarlo y estaban ustedes solitos. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sabe de qué estoy hablando? Que estamos solos y entonces nos toca empujar el carro y cuesta mucho. Para uno solo empujar su carro cuesta mucho. Pero si vamos 4 y empujamos el carro que tenemos sinergia. Con menor esfuerzo logramos más. Y así es que si podemos unir la humildad con el sometimiento a la voluntad de Dios y la obediencia, tendremos más de lo que hemos tenido hasta ahora. Porque estamos con una idea que anteriormente hemos mencionado, cómo aplicamos la victoria de Jesús. Cómo lo que Él hizo en la cruz lo podemos aplicar a nuestra vida para que nuestra vida crezca o se desarrolle o se logre el propósito de Dios. Y hemos hablado que por el sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre, Dios perdona nuestros pecados y que si realmente entendemos que somos nuevas criaturas y nos animamos a vivir como nuevas criaturas, como personas nuevas, como hijos de Dios, entonces manifestamos la vida de Jesús. Hace 8 días comentamos sobre asegurarnos de nuestra fe, que sea una fe nacida en Dios, no la creencia en Dios que la mayoría de las personas tienen. Cuando hablamos de Dios, las personas dicen, yo creo en Dios. Pero si estudiamos la Biblia, creer en Dios es algo más profundo. Es un don, la fe es un don que Dios nos da para creer en Cristo. Después la fe se desarrolla como un fruto, dice el libro de Gálatas capítulo 5. Y después la fe de cada uno de nosotros se puede desarrollar como un don, como algo sobrenatural. Y eso está escrito en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, donde habla de 9 dones, 9 cualidades que son sobrenaturales, que solamente pueden ser por el Espíritu Santo. Tener una fe que sea causa o que realice a través de nosotros, Dios, un milagro, porque lo podemos creer. Entonces la fe en principio es para la salvación. Pero después la fe se desarrolla como un fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero a donde Dios nos quiere llevar a todos es a que tengamos una fe que supere dificultades, que sea una fe de esa que la gente te tenga que decir, ¿puedes orar por mí? A veces la gente ni cree, pero dice, ¿puedes orar por mí? Porque saben que tenemos una fe que da resultados. Los discípulos habían sido educados en la religión, creían en el Señor, habían sido buenos elementos dentro de su fe. Pero un día le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Porque ellos podían ver que Jesús tenía manifestaciones de milagros y respuestas del Padre que ellos no tenían. Entonces dijeron, enséñanos a orar. Y es lo que nosotros queremos, que Dios nos enseñe. Entonces quiero hablar brevemente, porque esto tomaría meses para hablar de todo lo que la Biblia dice acerca de 3 cualidades, que son la humildad, el sometimiento a la voluntad de Dios y la obediencia. Si los combinamos, créanme que la mejor forma de decirlo es como si fuéramos a cocinar, que tienes 3 elementos distintos, pero vamos a hacer la forma de poderlos combinar para que veamos que así es como Dios quiere que se desarrolle nuestro carácter. Y antes de pensar, esto está difícil, yo no creo que esto sea algo bueno hoy, este domingo me van a pedir demasiado. Debo decirte que en Jesús tenemos el ejemplo de estas 3 cualidades. Y Él es nuestro modelo. Y por eso citamos Romanos 8:29, para creer, para afirmar que Dios quiere cambiar nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Y si sirve de consuelo, recordar que Dios nunca nos va a poner una carga que no podamos llevar. ¿Cuántos de ustedes ya han aprendido eso? Dios no nos pondrá una carga que no podamos llevar, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Dios nos dará palabras vivas que impacten nuestro corazón y nos afirmen en su verdad. Entonces, quiero darles 5 razones por qué esto es importante. ¿Por qué es importante que hablemos en el orden hacia atrás, de la obediencia, del sometimiento a la voluntad de Dios y de la humildad? ¿Por qué es importante? Número 1, como ya lo vimos en Romanos 8:29, estas 3 cualidades son el reflejo del carácter de Cristo. Ser como Cristo no es algo así como que alguien diga, ¿verdad?, quiero ser como Cristo. No, ser como Cristo es la tarea de todos nosotros. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, sin importar nuestra edad. Si alguien es un joven, es una señorita, es un niño, Dios quiere que desarrolle un carácter como Cristo. Si es una persona ya mayor y dice, no, pues yo ya me voy a ir, yo ya estoy de salida, no importa. Tendrá que salir de aquí del planeta Tierra como Cristo, con un carácter que refleje a Cristo. San Pablo dice que reflejamos a Cristo como la expresión de un perfume. Me imagino que a la mayoría le puede gustar un perfume, una loción. Bueno, eso que es agradable, incluso que el olerlo nos hace sentirnos bien por dentro, que genera sustancias que nos animan. Los cristianos podemos expresar a Cristo a través de estas 3 actitudes. Número 2, dijimos primero que es la voluntad del Señor transformarnos nuestro carácter a imagen de Jesús. Y parece que está junto, pero es diferente. Es si manifestamos obediencia y si manifestamos someternos a la voluntad de Dios. Y si reflejamos humildad, nos hacemos testigos visibles del carácter de Cristo. Puede ser que la gente no esté de acuerdo con nosotros, pero en nuestro carácter habrá un testimonio de que nosotros somos de Cristo. No necesitamos tener la razón, no necesitamos caerle bien a alguien, pero el hecho es que vamos a reflejar visiblemente el carácter de Cristo Jesús, y eso será un testimonio para las personas. Número 3. Es importante porque estas actitudes son agradables ante Dios. Si pudiéramos estudiar con detalle y por horas cómo el orgullo y la rebelión es lo más detestable para Dios. Y si Dios nos indica que nosotros debemos optar por ser humildes y por disponernos a obedecer y disponernos a lo que Él diga, como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, y en esa actitud agradamos a Dios. Y por otro lado, lo mismo, exactamente lo mismo, desagrada al reino de las tinieblas. Porque en el libro de Job encontramos que Satanás es el rey de todos los soberbios. Si tú has visto una persona soberbia, exaltada, vanidosa, exageradamente vanidosa, tú sabes quién es su rey. Es Satanás. Si alguien tiene la duda, después les doy el versículo, ese no lo tengo acá, pero nosotros manifestamos el carácter de Cristo, agradamos a Dios, y lo contrario es el reino de las tinieblas no soporta que nosotros tengamos estas actitudes, porque el reino de las tinieblas funciona por orgullo, por rebelión, por desobediencia, en contra de Dios y de todo lo que Él ha establecido.
Y número 4, estas actitudes, ser humildes, ser obedientes, someternos a Dios, resisten al diablo. Con estas actitudes resistimos un mundo de tinieblas. Estas actitudes manifiestan el reino de Dios en nuestro corazón y son armas en contra de la oscuridad. Jesús, ¿con qué derrotó a las tinieblas? Algunos han dicho, bueno, Él fue derrotado, Él fue a la cruz. La gente decía, bueno, si tú has hecho milagros y si tú realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces un milagro? ¿Por qué no te bajas de la cruz? Pero ¿qué hizo Jesús? Se sometió a la voluntad de su Padre. Se dispuso de obedecer y rendirse completamente sabiendo lo que iba a venir. Nosotros pensamos que Él tenía temor como hombre. En realidad lo que Jesús sabía era que los pecados de todos los que estamos aquí y de todos los que viven en esta ciudad, en este valle, y de todos los que viven en el estado, y todos los pecados de los que viven en la república y en las naciones y los continentes, de todos los tiempos, esos pecados, esas rebeliones iban a caer sobre Él. Y que Él iba a morir para poder darnos entonces el perdón de nuestros pecados. Y que era necesario que su cuerpo fuera herido, porque dice Isaías 53, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y era necesaria que su sangre se derramara, porque por esa sangre Dios nos limpia de todo pecado. Así que estas son las actitudes con las que resistimos el reino de las tinieblas. Imagínense, porque es inconcebible entonces que un hijo de Dios sea orgulloso, que un hijo de Dios sea rebelde y que un hijo de Dios tenga una actitud de rechazo a la voluntad de Dios. Sería contrario. Tendría que ser de otro reino, porque las personas que son del reino de Dios entienden que esta es la manera como debemos vivir. Y por último, número 5, estas actitudes le dan gloria a Dios. Cada vez que tú manifiestas humildad, obediencia, disposición para Dios, cada vez que nosotros expresamos esto en donde estemos, damos testimonio de Cristo. Y ese testimonio le da honor y le da gloria al Señor. Aquí se usa un dicho que dicen los de mecha corta. ¿Qué quiere decir ser de mecha corta, Manuel? Cualquier cosa nos prende, nos molesta, nos enoja, reaccionamos. Y entonces, ¿qué decimos? Es de mecha corta. Con nada se enoja, con nada explota. Bueno, tenemos buenas noticias para los de mecha corta. Hay que nacer de nuevo. Hay que rendirnos a Cristo. Y hay que pedir al Espíritu Santo que nos cambie. No para que nos hagamos de mecha larga, sino para que nos hagamos humildes, pacientes, tolerantes, compasivos, misericordiosos, que podamos reflejar un carácter que agrade a nuestro Señor. Amén. Ahora voy a hablar de la humildad y voy a señalar 5 cosas de la humildad. Por supuesto que esto no es todo. Hablar de la humildad, podríamos empezar en el Génesis y llegaremos al Apocalipsis para hablar cómo la humildad es del agrado de Dios. Y esta humildad solamente se da cuando reconocemos y confesamos la grandeza de Dios. Yo creo que todas las personas saben que Dios es grande. Los 2 jóvenes que les pedí que pasaran acá, Abby y su hermanito, ellos saben que Dios es grande. Pero hace 8 días experimentaron que Dios es grande, que Dios nos libra del peligro. Bueno, ellos lo comprobaron hace 8 días, que Dios los libró de la muerte.
Podemos nosotros pasar por un valle oscuro, pero Dios estará con nosotros. Y por aguas turbulentas, pero Él está con nosotros. Y aún por un horno de fuego, pero Él está con nosotros. Así que cuando nosotros reconocemos eso, pero también lo confesamos. El hombre más grande, más importante, se llamaba Nabucodonosor en su tiempo, era un rey. Él fue el que construyó los jardines colgantes. Este hombre era poderoso, era dueño de la vida de miles, de millones de personas. Y él un día tuvo un sueño y el profeta Daniel le dio la interpretación y le dio un consejo. Y le dice: rey, redime tus pecados, haz justicia, trata bien a las personas. Pero al rey se le olvidó. Después un día él, exaltado, lleno de sí mismo, dijo: ¿no es esta la gran ciudad que yo construí? Y en ese momento, ¿ustedes saben qué le pasó a Nabucodonosor? Vino la locura. Y por 7 años comió hierba. Por 7 años vivió como un animalito. La gente lo cuidó porque después de 7 años Dios le restauró el reino. Pero ¿saben qué dice él? Hasta el día que yo levanté mis ojos al cielo y reconocí que hay uno más alto que reina y gobierna en el reino de los hombres. Y saben que él podía dar un curso de humildad porque él dice: ahora sé que Dios puede humillar a cualquiera que anda con soberbia. Todos debemos decir amén, ¿verdad? Decir, bueno, si eso le pasó a él, que no nos pase a nosotros. Debemos ser humildes. Pero él, llegó el momento que lo pudo declarar con su boca, pudo confesar: hay un Dios más grande, hay un Dios que pone reyes y quita reyes. Es más, escribió un capítulo de la Biblia. Hay un capítulo con la oración de Nabucodonosor, reconociendo la grandeza, el dominio, el reino de nuestro Señor. Y lo más seguro es que nosotros nunca hemos escrito ni un par de líneas para decir: Jesús es mi Señor. Pueden empezar ahorita. Cuando estaban enamorados, ¿qué escribían en la libreta de la línea más bonita del salón? ¿Qué escribían? O del niño más bonito del salón. Bien que lo hacían. Ahora decimos: Jesús es el amor de mi vida, pero tal vez un día tengan la confianza, enséñenme su Biblia, a ver cuánto está marcado en su Biblia. Porque Él es el amor de nuestra vida. Y un día estaremos con Él. Él es el amado de nuestras almas. Él es el único que puede llenar nuestros corazones. Como dice el Salmo 73, y hay un canto basado en ese salmo que dice: porque fuera de ti nada deseo. Que estemos en ese punto, reconocer la grandeza de Dios, su amor, su bondad, su poder, su gloria, y confesarlo con nuestra boca. Porque sabemos que David era humilde. Tantos salmos que escribió. Estaba deprimido, ¿y qué creen que hacía? Escribía un salmo. Lo andaban persiguiendo, escribía un salmo. Dios le dio una victoria, escribió un salmo. Acostúmbrense a escribir, hermanos. Acostúmbrense, tomen una libreta, escriban sus pensamientos, lo que Dios les enseña, lo que Dios les habla. Porque cuando pasan los tiempos, esas escrituras nos vuelven a hablar nuevamente y nos recuerdan que Dios ha sido grande. Por eso el Salmo 103 no es una exageración cuando dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, algo aquí que es importante entender, número 2, es que la humildad comienza en el espíritu humano. La humildad, claro que podemos entenderlo en nuestra mente, pero es algo tan profundo, y se los quiero probar aquí con las escrituras, porque no decimos algo
que no esté en la Biblia. Todo lo que hablamos debe ser conforme a las Escrituras. Entonces vamos a ir al libro de Isaías 57 y versículo 15. Ojalá nos quede claro hoy que la humildad es algo tan profundo que es del espíritu. No es de nuestro carácter, no es de cómo somos nosotros, o que siempre de niños fuimos muy calladitos, ay, bien humildes. No, la verdadera humildad o la esencia de la humildad está en el espíritu, y eso surge cuando el Espíritu de Dios impacta nuestro espíritu. Cuando la presencia de Dios viene a morar en nuestro espíritu, ahí es donde empieza a surgir este tipo de entendimiento. Ya tienen Isaías, casi a la mitad de la Biblia, pasando Salmos. Verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, como hoy lo estábamos cantando, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad para nosotros son inaccesibles. Dios habita en la altura. Isaías en otra parte dice que la tierra solamente es el estrado de los pies del Señor. En los cielos está su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Así que Él habita en dos lugares inaccesibles para nosotros: en las alturas y en la santidad. No podríamos nosotros estar en la presencia de Dios, seríamos consumidos. Los que han ido a la presencia de Dios es que ya pasaron a la eternidad. Y dice acá, pero esto es lo que nos enseña a nosotros: y con el quebrantado y humilde, ¿de qué? De espíritu. La humildad es una cualidad que el Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu, reconociendo a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo su poder y que nosotros no somos nada. Hay un salmo que dice que poniendo al hombre en una balanza es menos que la nada. La vanidad significa darle valor a algo que no tiene valor. A veces en los juegos de mesa, la lotería o monopolio, esa clase de juegos que le dan a uno dinero. Y de repente las personas empiezan a jugar y entonces empiezan a ganar y empiezan a tener mucho. Y tienen dinero y tienen una propiedad y de repente son ricos y todos los que pasan por ahí les tienen que dar dinero y son unos millonarios al término del juego. Pero eso es solo un juego. Terminando el juego, ¿qué hace uno con ese dinero? Lo vuelve a depositar ahí. Y eso no mejoró la billetera, no mejoró la cartera, eso no hizo nada para mejorar nuestra economía, solo era un jueguito. Por un momento parecíamos ricos, por un momento teníamos muchas propiedades, pero eso no tiene ningún valor. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y hemos dicho en este lugar que la Biblia es como un espejo. Y ante este espejo nosotros deberíamos vernos si nosotros realmente somos personas con un espíritu quebrantado delante del Señor, y ahora lo voy a explicar, y un espíritu humilde ante Él. Humilde porque Él es grande, Él es poderoso y nosotros somos como el polvo. Quebrantado en el hebreo, en esta ocasión, significa una persona que está afligida por reconocer su condición, por darse cuenta quién es. Es como Isaías, capítulo 6, donde Isaías entró al templo. Él era un sacerdote, entraba, quizás ponía el incienso, hacía una oración, leía un salmo y él hacía una ceremonia en la presencia del Señor. Esa era parte de su trabajo como un sacerdote. Pero dice que un día él entró en el capítulo 6 y dice que el velo se abrió
De repente el velo se abrió y dice él, y vi al Señor. ¿Y saben qué es lo primero que él dice? Y dije, ay de mí, que estoy en medio de un pueblo de labios inmundos y que yo tengo labios inmundos. En ese momento él se quebranta ante Dios porque reconoce realmente cómo él está. He conocido personas que se alejaron del Señor y pasaron por un accidente, y en ese momento del accidente ellos decían, ¿y si no me voy con el Señor? ¿Y si me muero antes de arreglar mis cuentas con el Señor? Ese momento nos quebranta delante de Dios. Hace que nuestro espíritu realmente sea humilde y digamos, Señor, hágase tu voluntad. No me tienen que levantar la mano, pero si quieren pueden hacerlo. ¿Verdad que nos gusta hacer nuestra voluntad? ¿A cuánto les gusta hacer su voluntad? Ay, muy poquitos. Gracias, Fer. Muy valiente para decir, ¿verdad? En realidad nos gusta hacer nuestra voluntad. Y tenemos conflicto con la voluntad de Dios. Y a veces accedemos a la voluntad de Dios siempre y cuando nos convenga. Siempre y cuando estemos de acuerdo y nos parezca, pues decimos amén. Pero si hay algo que dice Dios y nos cuesta mucho, perdona a tu compañero, perdona a tu jefe, perdona a alguien, y entonces ahí ya empezamos como nos hacemos teólogos y decimos, bueno, es que yo veo que en la Biblia que hay unos casos, y de repente empezamos ahí a salirnos de las escrituras, pero la sencillez de obedecer al Señor hace que nuestro espíritu se mantenga humilde, por reconocer el pecado, la dureza del corazón. Y otra palabra que significa humildad en el hebreo es una palabra que significa arrodillarse. Es una palabra que hoy casi no se usa, ¿verdad? Uno casi no se arrodilla, a menos que tenga una crisis. A menos que tenga uno un hijo muriéndose, entonces uno sí se arrodilla. Esa palabra, arrodillarse, es la palabra que aparece en el segundo libro de Crónicas 7:14, donde dice, si mi pueblo se humilla, ¿qué quiere decir? Que se humilla al punto de arrodillarnos, de decir, Dios mío, ayúdame. Dios mío, líbrame, ayúdame, Señor, ayúdame. Cuando ahí nos estamos arrodillando ante el Señor, estamos humillándonos ante Él. Estamos siendo humildes. Después decimos nosotros, bueno, es que la reunión no me deja, uno puede orar de cualquier forma, ¿a poco solo arrodillado? Pero considera que ser humildes ante el Señor implica doblar nuestras rodillas antes de que venga una situación que nos obligue a hacerlo. Vamos al libro de Proverbios y vamos a encontrar 2 versículos más que nos hablan de que la humildad nace en el espíritu, es algo del espíritu. Proverbios 16:19, casi a la mitad de la Biblia están los salmos y adelante está Proverbios 16:19, que nos dice que es mejor humillar el espíritu ¿con quién? Con los humildes. ¿Con quién sería mejor estar, hermanos? Con los humildes. Ahora, si nos dijeran, tenemos una noche de oración, pero esa noche también tienes una invitación a cenar con un personaje importante, con alguien que puedes hacer negocios. Entonces, ¿qué decimos? El Señor sabe. Tengo que ir y cumplir mis compromisos. Pero el proverbio nos dice que es mejor humillar el espíritu. ¿Con quién? Con las personas humildes. Y eso es mejor que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 29:23. Creo que aquí encontramos una clave en parte para la depresión.
Dice el versículo 23 que la soberbia del hombre le abate. Muchos estados de ánimo depresivos, de tristeza inexplicable, pueden venir a nuestra vida porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Y yo quiero que sea de una forma y que sea de esta, y si no se hace así, entonces me da coraje y de repente hasta me siento deprimido, sin fuerzas. No digo que es todos los casos, porque un cuadro severo de depresión debe ser visto por un médico y por alguien que estudie la conducta. Pero tenemos en Proverbio un poco de luz que dice, la soberbia del hombre, ¿qué? Le abate, lo derriba, lo quebranta. Pero ¿qué dice? Miren, que hay una comparación. El libro de Proverbios da una idea y después compara con otra. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero entonces hay algo diferente a la soberbia. Dice, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Lo busqué en otras versiones para que fuera un poquito más claro. Dice, pero el de espíritu humilde recibirá honra. Una persona humilde recibirá honra. Puede ser que esté en una posición bajita, pero ¿qué hará Dios con las personas? Las va a promover, las va a levantar y ahí nadie te quitará tu lugar. Lo hizo Dios con José, lo tomó de una cárcel y lo sentó junto al faraón. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Los corona de favores. Dice recibirá honra, esa es la Biblia textual. Y la Biblia de las Américas dice obtendrá honores. El soberbio es abatido y está deprimido, pero el humilde de espíritu obtendrá honores. Honores que Dios da, que Dios concede, que Dios le abre esos espacios a las personas, que los bendice de tal manera que la gente dice, caramba, eso solo Dios lo pudo hacer. Así que nunca pasen por alto que en medio de los problemas Dios nos quiere bendecir. Amén. Bueno, otra cosa más, la humildad nos permite construir nuestra vida en Cristo. ¿Cómo sabemos que una persona es humilde? Porque está edificando su vida, su casa, su hogar, su familia en la voluntad de Dios. Está haciendo ajustes, arreglos, está haciendo cambios para que su actuar, su hablar, su manera de conducirse agrade a Dios. Hay palabras que son inadecuadas para un hijo de Dios. Quizás las conocemos, quizás las pronunciamos, en un momento de enojo se han dicho, pero esas palabras no glorifican a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos ese lenguaje. Y no es que nos espantemos, sencillamente no usamos esa clase de lenguaje, porque no glorifica a Dios, por un lado. Por otro, daremos cuenta a Dios de cada una de nuestras palabras. Así que la humildad nos permite construir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos en la voluntad del Señor. Una cosa más, un número más, la humildad llega a la comprensión de que sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Nabucodonosor estaba en la cumbre, estaba en lo máximo, era el hombre más rico, más importante, más poderoso, y bajó a ser el hombre más quebrantado por el Señor. ¿Dónde queremos estar, hermanos? Mejor que Dios lo exalte, ¿verdad? Cuando a Jesús lo invitaron a una comida, empezó a ver que toda la gente quería ir, pero a los primeros lugares, más cerca del
de la gente importante. Y Jesús tomó eso como una ocasión para dar una enseñanza a sus discípulos y les dice, miren, no busquen los primeros lugares. Quédate atrás, atrás vas a comer igual también, ¿no? Pero es mejor que te digan, por favor, venga, aquí está su lugar. Eso es mejor a que le digan a uno que se acerque a alguien, ¿verdad? Y que le hable al oído y le diga, disculpe, el lugar está reservado. Y entonces, ¿qué pasa? Que después de que ya uno había apartado hasta para la familia, abrigos, bolsos y todo, y tiene que salir con todas sus cosas, y ya no hay lugar, pues ya le va a tocar hasta atrás. ¿Qué dijo Jesús de eso? Mejor que te llamen. No andes buscando los primeros lugares, no lo necesitas, porque Dios te va a dar a ti el lugar que tú mereces. Amén. Así que la humildad comprende que sin Dios no somos nada, pero con Dios somos todo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, hermanos. ¿Les llegó un estudio? ¿Lo leyeron? Que dice que el tesoro está en un vaso de barro. Somos acá vasos de barro, frágiles. Pero lo importante es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Voy a dar un ejemplo más con la Escritura y les voy a pedir que vayamos al Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34. Hay un ejemplo de un hombre que se llamaba Josías, que era un rey de Judá. Capítulo 34 de Crónicas, segundo libro de Crónicas, 34:8. Cuando leemos el primer versículo, nos dice que este niño, a la edad de 8 años, heredó el reino. ¿Se imaginan un niño de 8 años que ya es el rey? Y de esta historia podemos aprender cómo este niño, siendo niño, lo ayudaron, lo animaron a buscar a Dios. Y vamos a irnos ahora. Era importante señalar su edad cuando empezó a reinar, porque dice el versículo 8, nos hace una cuenta, y nos dice que a los 18 años de su reinado, y comenzó a los 8, más 18, 26 años. ¿Qué edad tenía en este momento? 26 años. ¿Alguien tiene aquí 26 años? Por favor. Más, menos. Menos. 25. No. Uno más. Bueno, más o menos, ponte de pie, por favor. Y podemos ver a este joven, valiente y esforzado, como a esa edad. No es un gran personaje, no es grande, no tiene mucha experiencia, pero ¿saben qué tenía Josías? Corazón. Corazón. Gracias, Dan. Entonces dice que, estamos en el versículo 8, que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, porque en Israel, en esa parte de Judá había muchos ídolos. Y lo primero que él hizo fue hacer reformas, a sacar ídolos, a sacar todas esas cosas que habían contaminado la tierra. Y en ese proceso también limpiaron el templo, la casa del Señor, porque los que habían estado antes habían contaminado el templo. Y cuando él recibe a un mensajero, le dice, hallamos, esto es un pasaje triste en la Biblia, hallamos la ley. ¿Se imaginan eso? Que la ley estaba abandonada. El rollo de la escritura estaba abandonado, no lo leían. Y dice uno de los hombres, cuando están limpiando y arreglando, descombrando el templo, encontraron que ahí estaba el rollo de la ley. Y se lo traen al rey y le dicen, encontramos esto. El sacerdote principal manda al escriba y le dice, llévale esto al rey. Y cuando él llega, lo lee delante del rey. Le dice el rey, ¿qué es eso? Y lo empieza a leer. Y dice, verso 19,
Pongamos atención porque aquí vamos a ver la respuesta, la reacción de un hombre humilde cuando oye la palabra de Dios. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, hizo algo. ¿Qué hizo con su vestido? Lo arrancó, lo rompió, porque la ley decía que Dios los iba a bendecir si obedecían. Pero la ley decía que lo iba a maldecir como pueblo, como una nación. Iban a salir derrotados por su desobediencia, por sus ídolos. Y la reacción de él, de un joven, romper su vestido y llorar y quebrantarse delante del Señor. Y él mandó había una mujer, una profetisa, y dice: ¿qué podemos hacer? Porque estas palabras ya nos han alcanzado. Y dice que en el versículo 26, que esta mujer recibió una palabra de Dios para mandársela al rey. Y le dice: mas al rey de Judá. Pongamos atención, porque estas palabras son muy importantes para entender por qué él reaccionó de esta forma. El que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Qué bueno que había una mujer con el Espíritu de Dios, que habían personas que nos pueden dar una palabra de Dios, que nos pueden decir las cosas de Dios. Y dice: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el versículo 27? ¿Y tu corazón qué? Se conmovió. Hermanos, yo veo esto y lloro y digo: no todo el tiempo nuestro corazón se conmueve cuando oímos la palabra de Dios. Tu corazón se conmovió. ¿Y qué más? Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. ¿Y te qué? Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. Yo te he oído. ¿Cómo necesitamos que alguien pueda venir y decirnos: dice Dios que te ha escuchado? Dice Dios que tu oración Él la tiene delante de Él. ¿Qué hizo Josías? Oyó la lectura y su corazón se enterneció y lloró y se humilló ante Dios y pidió perdón y no sabía qué hacer. Era el rey, pero la parte espiritual no la tenía a la mano. Dice: hay una persona que tiene el Espíritu de Dios, consúltenle. Y trajo una palabra. Dice Dios que vio tu corazón, que te humillaste. Hermanos, lo que yo les puedo decir a ustedes y a cualquiera de ustedes que nos está escuchando hoy, que cuando abran la Biblia tengan un corazón dispuesto para oír a Dios. Y cuando llegue este momento, que a veces nos parece aburrido, cansado, que nos tardamos mucho en este lugar, pero si se está hablando la palabra de Dios, debemos tener un corazón dispuesto para Dios. No hubo otro rey como Josías, dice después la Biblia. Vamos a ir un poquito más. Vemos que la respuesta de Josías fue la humildad ante la palabra de Dios. No la trató él de analizar con su cabeza y decir: bueno, pues a ver cómo nos va, a ver cómo nos toca. Él no tomó decisiones equivocadas, buscó a Dios. Se humilló ante el Señor. Y es hermoso saber que cuando nos humillamos, hermanos, Dios ve nuestros corazones. Cuando clamamos ante Él, sinceramente, Dios ve nuestros corazones. Ahora quisiera tomar tiempo para, si ustedes me lo permiten, para someternos al Señor. Ese es el segundo punto que tenemos hoy. La sujeción. La palabra que está en la Escritura es una palabra técnica, por eso la mantengo. Pudiera haber puesto la sujeción, la entrega o la rendición, porque eso significa someternos a Dios, es ponernos bajo su autoridad.
Cuando llegas a un trabajo, tú no llegas para decir cómo se hacen las cosas. Tienes que esperar que te expliquen y te enseñen cómo se hacen las cosas. Tú no llegas para enseñar, llegas para aprender. Y cuando tenemos una actitud soberbia, queremos llegar, no sabemos, pero hablamos. No sabemos y queremos decir cómo se deben hacer las cosas. La sujeción, el someternos al Señor, no es algo religioso. San Pablo, siendo él un fariseo de fariseos, consideraba acabar con los cristianos, perseguirlos, los odiaba. Iba a Damasco, le habían dado unas cartas los líderes religiosos. Quiere decir que él tenía el visto bueno de las autoridades. Él podía extender unas cartas y decir: yo vengo a meter a la cárcel a todos los que creen en Jesús y los voy a llevar encadenados, y los golpeaba y los atormentaba. Tenía cartas. Venía con la autorización de los líderes religiosos. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Saulo de Tarso tenía la autorización de Dios? Por supuesto que no. Él estaba haciendo las cosas a su manera, que se llama iniquidad. Pero cuando se encontró con Jesús, Pablo solo dijo dos cosas. La primera, dice que una luz lo cegó, cayó al suelo. Y él ahí dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo en hebreo: yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan la segunda pregunta de Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? Ese día Saulo de Tarso encontró la autoridad de su vida. No tenía opción. Solo quedaba una cosa por hacer: rendirse, someterse. Someterse es una palabra que en nuestro momento no es adecuada. Hoy se habla de romper el patriarcado, quebrantar la autoridad. Entonces decir hoy en esta sociedad moderna que hay que someternos a Dios es echarle gasolina al fuego. Sin embargo, quiero llevarlos a las Escrituras, a Romanos 13:1. En el Nuevo Testamento, después de los Evangelios y el libro de los Hechos, el libro de Romanos, capítulo 13, está usando exactamente esta palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuál es la actitud de un hijo de Dios? Someternos a las autoridades superiores. Porque a donde podamos voltear a ver, ¿qué vamos a encontrar? Que hay una estructura de orden y de autoridad. Si no respetamos el orden en la casa, lo vamos a encontrar en la calle. En la calle están las patrullas. Y si no, están los maleantes. Y si no, están las pandillas. Y van a poner en orden. Pero de que hay orden, lo hay. Y que hay autoridad, lo hay. Y si no te has encontrado con la autoridad suprema del universo, debo decirte que existe y que es mejor que todos nosotros ¿cuál es la palabra que estamos usando? Someternos. Quiere decir rendirnos, doblegarnos ante la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da una razón, te explica por qué debemos tener esta actitud. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es la suprema autoridad y esa autoridad baja al esposo dentro de la familia. Es lo más sano que una pareja pueda entender. La mujer no debe llevar los pantalones en la casa. La mujer no está diseñada para mandar la casa. Está diseñada para ser protegida, amada, cubierta por el esposo. El hombre está diseñado para asumir responsabilidad por su hogar. El hombre asume la dirección del hogar. Pero en los hogares modernos el gran conflicto es que el mundo ha vendido la idea de que están a partes iguales. Peor si las dos partes trabajan, porque entonces dicen, pues casi se forma una sociedad mercantil. ¿Tú cuánto tienes? Tanto. Y yo, bueno, tanto. Entonces, ¿qué? ¿Tú pagas el cable? Sí, ok. Yo el gas. Yo pago la semana esta quincena, tú la otra. Entonces van tablas, son iguales.
Y el pensar que la economía que es igual o que uno de los otros sea mayor que el otro, eso le da a la mujer el derecho de gobernar, mandar la casa, es completamente equivocado. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer. Y la Escritura dice: a los hijos obedezcan a sus padres. A la esposa dice: obedezca a su marido. Al marido dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No a tu estilo ni a tu modo, sino como Cristo amó a la iglesia. Este orden de autoridad nos está diciendo que viene de parte de Dios. Que las autoridades que existen, no que sean buenas ni que estén haciendo un buen trabajo, pero el orden de autoridad que existe es porque es lo que Dios ha establecido. Y si resistimos la autoridad, si nos oponemos a la autoridad, ¿qué dice el versículo 2? Entonces resistimos la voluntad de Dios, lo que Dios ha establecido. El apóstol Pedro tiene una palabra que está un poquito semejante y creo un poquito más de lo que nos dijo Pablo. Pedro está utilizando una palabra que no usó Pablo. Dice el 2:13. Por causa del Señor, si tú eres hijo de Dios y eres un cristiano, por causa de Cristo, por causa del testimonio de tu obediencia al Señor, ¿qué? Vuelve a usar la palabra: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior o a los gobernadores como por él enviados. ¿Cuál es la palabra que estamos estudiando? Someteos. Primera carta de Pedro 2:13 y 14. Tantito vamos para atrás y hay una gran lección, y si ustedes gustan aquí nos vamos a quedar. Vamos a Santiago y es mejor tener un entendimiento claro de la voluntad del Señor. Capítulo 4. Santiago 4:6 nos dice que Dios da mayor gracia. Y ahora vamos a entender esta palabra porque la vamos a comparar con lo que sigue. Dios da mayor gracia. Entonces, como una conclusión dice: por esto dice, está citando una escritura, Dios, ¿qué hace Dios con los soberbios? Los resiste, se opone directamente contra cualquier persona que es soberbia, como le pasó a Nabucodonosor, como le pasó a un rey Herodes, que la gente lo empezó a aclamar y le dijo: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Y la gente estaba dándole pues nada más su avión y él se lo estaba creyendo. Y dice el libro de los Hechos que el Señor mandó un ángel, hirió a ese hombre y murió comido de gusanos. No somos dioses, no somos los dueños de nuestra vida, no somos los que podemos hacer y deshacer con nuestra vida. Tenemos que entender que hay una voluntad superior y que debemos decir, como dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Amén. Entonces, este principio que impacte en nuestros corazones: Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué hace con los humildes? Nos da gracia. La gracia es favor inmerecido. La gracia es bendición que no alcanzamos a explicar en palabras. Favor del cielo, bendición en nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, aún en la enfermedad. Dice: el justo puede caer, pero Dios lo va a levantar y le va a dar más gracia. José cayó y fue hasta la cárcel injustamente, pero Dios lo levantó y le dio honor, porque Dios le da honor a las personas humildes. ¿Entendemos este versículo? Dios resiste a los soberbios. Y tenemos a Nabucodonosor. Tenemos al faraón que endureció su corazón y no quiso oír a Moisés. Y Faraón vio una plaga y vio otra plaga y apenas decía: oye Moisés, ya no aguanto, quítame la plaga. Pero después que Dios intervenía, se olvidaba de Dios. Su corazón se endureció. Tuvo que morir su hijo. ¿Ustedes creen que con la muerte de un hijo él entendió que no podía ir contra el Dios de Abraham, contra el Dios de Moisés?
armó a su ejército, lo llevó a la muerte. Cuando Dios a su pueblo le abre el mar, pasan en seco. Cuando viene el faraón, echó el agua sobre ellos, caballo y jinete. Desapareció. Hay una época oscura de pobreza y de miseria en Egipto, y se cree que fueron las plagas y la muerte de todo su ejército. Dios, ¿qué hace con los rebeldes, con los soberbios? Los resiste. Y hace más que eso. Hoy solo estamos en este versículo. Pero ¿qué hace con los humildes? Dije, este es un espejo. ¿Cómo te ves en este versículo? Solo hay dos posiciones: soberbia o humildad. Escoge ser humilde. Dile: Señor, quiero ser humilde. Quiero ser humilde. Entonces, fíjense, pues, solo es una palabra, pero ¿cuándo usamos pues? ¿Cuándo usas pues? En tu diálogo, cuando hablas con alguien, ¿cuándo usas pues? Cuando ocurre algo, ¿no? Evidente, cuando no lo puedes negar. Cuando alguien se cae, ¿y qué le decimos? Te caíste. ¿Y qué dice el que está en el suelo? Pues sí. El marido está clavando y se da un golpe en el dedo y le dice a la esposa: ¿te golpeaste? ¿Te duele? ¿Qué dice? Pues sí. Pues sí. No está la comida todavía y andan rondando la cocina los muchachos que nunca llegan a la cocina y la están rondando. Entonces la mamá dice: ¿tienes hambre? ¿Y qué dicen los muchachos? Pues sí, pues sí, pues sí, es evidente. Entonces miren, si Dios resiste a los soberbios, le da gracia a los humildes, entonces, pues ¿qué debemos hacer? Dice el verso 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Ríndete a Dios. Entrégale tu voluntad a Dios. Hasta aquí hemos vivido, hermanos, como queremos. ¿Qué es el mensaje de hoy? Sométete. Sé humilde. Reconoce a Dios, reconoce que Él es más grande, más poderoso, tiene un plan mejor. Sé humilde. La forma más práctica es cómo saber qué tan humildes somos. Leyendo la Biblia. Si leemos la Biblia como un libro que lo vamos a juzgar, a examinar y ver que sí, que no, pues la Biblia no es un menú para que nosotros escojamos del menú lo que queremos. La Biblia es palabra de Dios. Palabra de Dios. Para enderezar nuestro corazón, nuestro camino y nuestra vida. Así que apenas estamos tocando 2 puntos y de una manera muy superficial, pero quiero decirte que la actitud de nuestro corazón es tan importante para Dios que está escrito que dispongamos nuestro corazón para ser humildes. Y que dispongamos nuestro corazón para reconocer que Él tiene la autoridad y que nosotros debemos someternos. ¿Hay otra opción? Hermanos, ¿alguien tiene una opción mejor? ¿Un plan mejor? ¿Lo hay? No lo hay. Les aseguro que no lo hay. No lo hay, se lo puedo decir con canas y con lágrimas, no hay otra opción. Lo peor de nuestra vida, Proverbios 14, es que hagamos nuestra propia voluntad. De sí mismo, de sus propios caminos será harto el hombre, dice la Biblia. El necio de corazón, de sus propios caminos. La persona que entra en algo y sabe que no está bien, un día se vuelve prisionero de eso. Le cuesta la vida, le puede costar todo. Empieza por la salud, la droga, el vicio, todas esas cosas destruyen nuestra vida. Pero un día si avanza uno y no se detiene en ese camino, eso lo domina. Son miles, millones de personas que han muerto antes de tiempo por exceso de alcohol, por cáncer, por el tabaco, por lo que sea. Hay caminos que son de vida y caminos de muerte. ¿Cuál camino queremos escoger nosotros?
Porque en este camino hay que ser humildes. En este camino hay que someternos al Señor. ¿Te gusta esa palabra? Someternos. No más porque es bíblica, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿cómo yo? O sea, la quise usar. Pude haber usado otra palabra como rendirnos a Dios, que es un equivalente. Pero al decir someternos está hablando de nuestra actitud. Doblegarnos ante Él, conscientemente, reconocerlo como la autoridad de nuestra vida y vivir de aquí en adelante con el deseo sincero de agradarlo. Quiero orar con ustedes para terminar. Y quisiera invitarles a hacer esta reflexión a la luz de las escrituras que hemos leído. ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios? ¿Qué dice el espejo de Dios hoy? No es un espejo mágico. No es el espejo que decía quién es la persona más bonita, es quién es la persona más rebelde. O quién es la persona más soberbia, o quién es la persona que está más distante del Señor. Pero no estamos nosotros para juzgar a nadie. Al abrir el libro es un espejo para nosotros. Y quisiera invitarte a orar. Cuando oramos cerramos los ojos, pero debemos abrir el corazón con Dios. Y decirle al Señor, lo que tú sientas en tu corazón, haz las paces con Dios. Si puedes ver en tu vida que hay situaciones de orgullo, de independencia, de rebelión, has caminado fuera de la voluntad del Señor, no estamos para juzgar a nadie, solamente para dar la voz y decir, volvámonos al Señor. Volvamos a Cristo. Sometamos nuestra vida a su voluntad. Entendamos que no podemos ser soberbios, altivos, orgullosos, vanidosos delante de Dios, porque Él resiste a los soberbios. Quebranta la soberbia del corazón. Y si no hemos sido lo suficientemente humildes como para quebrantarnos ante su palabra, como para doblegarnos ante nuestro Dios, es el momento de decirle, Señor, ayúdame, porque todo en mí se rebela contra tu voluntad. Toda mi naturaleza es contraria a tu palabra. Límpiame más y más de mi pecado. Rompe, quebranta todo yugo, dominio de la oscuridad en mi vida. Quiero vivir en tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos ser más humildes y tener la disposición de someternos a tu voluntad y vivir en tu voluntad. Ser testimonios vivientes que tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Y cualquiera que esté aquí en este pensamiento y en este anhelo, en este deseo, te invitaría, levanta tu mano derecha delante del Señor y dile, Señor, yo estoy aquí. He oído tu palabra, yo quiero conocerte, quiero amarte, quiero caminar contigo. No quiero vivir haciendo mi propia voluntad.